definida como el conjunto de facultades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, etc., algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida. Tan compleja y maravillosa que puede llegar a ser muy misteriosa, el cual, si bien muchas cosas aún desconocemos de esta, muchos científicos e investigadores estarán de acuerdo que todos los procesos y emociones tienen de alguna forma que ver con la disminución o aumento de alguno de los neurotransmisores del cerebro y sus enfermedades pueden llegar a ser tan amplia, que la ciencia médica le ha dedicado una especialidad al estudio de los trastornos mentales con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existencia. Así es, esta rama médica es la psiquiatría. Ya que estas pueden ser igual de mortales como cualquier otro tipo de enfermedad, he decidido hacer un top 10 de los trastornos psiquiátricos más comunes que existen, según su nivel de gravedad. ¿Cuántas veces no nos topamos con aquel compañero de la primaria que no podía permanecer quieto? ¿Que era el que siempre hacía enojar a la maestra y siempre estaba despistado? Incluso tú, pudiste haber sido así o lo eres aún. Lo más probable es que el niño sufría de trastorno de hiperactividad y déficit de atención o por sus siglas TDA. El TDA es un trastorno común en la niñez. Por lo general se diagnostica en niños muy activos que tienen dificultades para concentrarse y controlar su comportamiento. La genética pone a algunos niños en situación de riesgo. Para diagnosticar y posteriormente tratar el TDA, los profesionales médicos evalúan primero la salud física del niño para descartar otras enfermedades, como la mala visión o pérdida de audición. Las observaciones y los informes de los maestros y los miembros de la familia ayudan a un médico a establecer un diagnóstico y comenzar el tratamiento. Muchos niños reciben medicación y terapia conductual. La mayoría de los niños con TDA superan o aprenden a manejar muchos de los síntomas. Sin embargo, algunos continúan teniendo este trastorno en su vida adulta, por lo que su vida personal y profesional resulta difícil de manejar. En el 9º lugar tenemos el trastorno del espectro autista o por sus siglas TEA, el cual es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se lo llama trastorno de espectro porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Estas pueden tener problemas para hablar con usted y es posible que no lo miren a los ojos cuando usted les habla. Además, pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. Es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez. Parecieran estar en su propio mundo. No se conocen las causas del trastorno del espectro autista. Las investigaciones sugieren que tanto los genes como los factores ambientales juegan un rol importante. Actualmente, no existe un tratamiento estándar para el TEA. Hay muchas maneras de maximizar la capacidad del niño para crecer y aprender nuevas habilidades. Cuanto antes se comience, mayores son las probabilidades de tener más efectos positivos en los síntomas y las aptitudes. Los tratamientos incluyen terapias de comportamiento y de comunicación, desarrollo de habilidades y medicamentos para controlar los síntomas. En el 8º puesto, tenemos uno de los trastornos con muchas variedades como te imaginas pueden existir y que seguramente tú, debes tener alguna. Así es, estoy hablando de las fobias. Es un trastorno de salud emocional o psicológico que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas como, por ejemplo, a los insectos entomofobia o a los lugares cerrados claustrofobia. Sin embargo, no es sencillamente un miedo, pues guardan grandes diferencias. También se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales, sociales y políticos como la xenofobia, es decir, el odio a los extranjeros o extraños. La medicación y la terapia puede ayudar a aliviar la ansiedad y permitir que los pacientes puedan funcionar normalmente. Pero en caso de no acudir al tratamiento puede llevar a la persona a un aislamiento social, depresión o incluso abuso de alguna sustancia. El número 7 de esta lista es el trastorno bipolar, el cual es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo caracterizado por la presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía, cognición y del estado de ánimo.
Clínicamente se refleja en estados de manía, o en casos más leves, hipomanía junto con episodios alternantes de depresión, de tal manera que el afectado suele oscilar entre la alegría y la tristeza de una manera mucho más extrema que las personas que no padecen esta patología. Por lo general tiene expresión por un desequilibrio electroquímico en los neurotransmisores cerebrales. Adicionalmente, debido a las características del trastorno bipolar, los individuos tienen más riesgo de mortalidad por accidentes y por causas naturales como las enfermedades cardiovasculares. A pesar de ser considerado un trastorno crónico y con una alta morbilidad y mortalidad, una atención integral que aborde todos los aspectos implicados biológicos, psicológicos y sociales, puede conseguir la remisión total de las crisis, de ahí la gran importancia de que el diagnóstico del afectado sea correcto. En lugar 6, tenemos a los trastornos de personalidad. Como todos sabemos, los seres humanos tienen una colección de rasgos de la personalidad que se basan en nuestras experiencias e influyen en nuestra interacción social, nuestro comportamiento y forma de pensar. Estos rasgos están profundamente arraigados en nuestra cultura. Las personas con trastornos de la personalidad tienen rasgos de carácter muy rígidos que pueden afectar a su capacidad para funcionar en situaciones cotidianas. Entre los trastornos de personalidad más comunes se encuentran trastorno de la personalidad antisocial. Esta se refiere a aquellas personas que no siguen las reglas sociales y tienen poca consideración por los sentimientos de los demás. A menudo muestran un comportamiento criminal y no muestran remordimiento. Trastorno límite de personalidad. Este trastorno hace que la gente sea inestable e impulsiva. Temen el abandono y tienen dificultades para mantener relaciones estables. El diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la personalidad es difícil porque hay muchos factores biológicos y ambientales que interfieren. Además, muchas personas que sufren algún tipo de trastorno de la personalidad suelen padecer algún otro tipo de trastorno mental, como los trastornos de ansiedad, el TDA, la depresión y el trastorno bipolar. El siguiente puesto lo ocupan los trastornos de ansiedad, el cual engloban una serie de enfermedades mentales. El trastorno obsesivo-compulsivo, o por sus siglas TOC, es una combinación de pensamientos recurrentes y acciones repetitivas que realiza una persona con la creencia de que el comportamiento le da el control de la obsesión. Por ejemplo, una mujer obsesionada con la limpieza puede sentir la necesidad de lavarse las manos una y otra vez. Algunas personas con TOC desarrollan rituales diarios muy complejos. Trastorno de estrés postraumático, o por sus siglas TED, se produce después de una experiencia aterradora en la que la persona sintió la amenaza de daño físico o miedo, horror o impotencia. Trastorno de ansiedad generalizada, o por sus siglas TAC. Las personas con TAC se preocupan demasiado por las preocupaciones cotidianas y, a menudo, esperan desastres. Cuando su nivel de ansiedad se eleva, son un manojo de nervios y experimentan síntomas físicos tales como tensión muscular, sudoración, temblores y náuseas. Muchas personas que sufren de trastornos de ansiedad se automedican con alcohol y drogas. Sin embargo, se debe buscar ayuda profesional porque, como el trastorno de pánico, los trastornos de ansiedad se pueden tratar con medicamentos y terapia. El siguiente en la lista, aunque pertenece al grupo de enfermedades del anterior puesto, tiene su merecido lugar por lo siguiente. Imagínate que de repente empieza tu corazón a latir muy deprisa, tienes dificultad para respirar. Sientes náuseas y mareos, debilidad. Sudoración, hormigueo en las manos, dolores en el pecho, sensaciones de sofoco, la pérdida de control, terror y desesperación sin causa aparente. Esto es lo que sienten los pacientes que padecen el trastorno de pánico. Los ataques de pánico para estas personas son muy reales, es la manifestación física del miedo. Durante un ataque de pánico severo, podrías incluso creer que estás teniendo un ataque al corazón. Por otra parte, debido a que un ataque a altas características puede ocurrir en cualquier momento, existe el miedo adicional de no saber cuándo será el siguiente ataque. Está clasificado como un trastorno cuando se produce varias veces y es incapacitante. Muchas personas empiezan a tener ataques de pánico en la adolescencia o en el principio de la vida adulta. Este trastorno parece ser hereditario. Sin ayuda, las personas que sufren ataques de pánico pueden desarrollar agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Las personas con agorafobia tienen un miedo intenso a situaciones o lugares de los que no pueden escapar. La buena noticia es que el trastorno de pánico es el trastorno de ansiedad más tratable. Los pacientes reciben una combinación de medicamentos y psicoterapia. Bueno, espectadores, estamos entrando en los 3 lugares de esta larga lista. ¿Qué clase de trastorno lo ocupan? ¿Quién ocupará el primer lugar?
En unos momentos lo sabrán. El trastorno que se sitúa en el tercer lugar, es una broma de mal gusto de tu mente, generalmente le sucede a la población femenina, pero los hombres no están exentos a padecerla, estoy hablando de los trastornos alimenticios. Cuando una persona con anorexia se ve en el espejo, él o ella ve un reflejo de sobrepeso, no el cuerpo desnutrido que en realidad se refleja. La falta de alimentación y la obsesión con la comida puede llevar a la gente con anorexia a numerosos problemas de salud potencialmente mortales, como la desnutrición. La bulimia nerviosa se produce en aquellas personas que consumen grandes cantidades de comida y luego, lamentando su comportamiento y la falta de control, se purgan a base de vómitos, uso de laxantes, ayuno o ejercicio obsesivo. Los trastornos alimenticios se pueden tratar con tratamientos personalizados que ofrecen medicación, consejería nutricional y terapia individual y de grupo. Llegando al segundo lugar, nos encontramos con los trastornos del estado de ánimo. Los estados de ánimo son emociones sostenidas, que colorean la manera de ver la vida. Cuando alguien tiene un trastorno del estado de ánimo, el panorama general no es color de rosa. Las personas con estos trastornos tienen estados de ánimo que van más allá de sentirse tristes. Los trastornos del estado de ánimo se pueden encontrar en todas las razas y clases sociales, pero son más comunes entre las personas solteras. Son los trastornos mentales más frecuentemente diagnosticados. Además del trastorno bipolar, los trastornos del estado de ánimo incluyen el trastorno depresivo mayor y el trastorno distímico. La depresión mayor se caracteriza por una tristeza profunda persistente. Los síntomas como la fatiga, falta de concentración, cambios en el apetito y pensamientos de suicidio interfieren con el funcionamiento diario. Las personas con distimia manifiestan síntomas menos severos pero más duraderos. Otras formas de depresión son la depresión posparto. La depresión es un trastorno cerebral causado muy probablemente por una combinación de factores genéticos, ambientales, biológicos y psicológicos. Afortunadamente, la depresión puede ser tratada y los mejores resultados se logran cuando el tratamiento se inicia tan pronto como se diagnostica la depresión. La mayoría de las personas con trastornos del estado de ánimo se benefician de los medicamentos antidepresivos y la psicoterapia. La clave para el éxito del tratamiento de los trastornos del estado de ánimo y la prevención de futuros episodios es continuar tomando los medicamentos y la búsqueda de ayuda. El primer lugar fue elegido, por lo desesperante que debe ser para quienes la padecen. Imagínate que escuchases voces que otras personas no oyen y que invaden tus pensamientos conspirando para que hagas algún tipo de daño. Así es para una persona con esquizofrenia, estas experiencias incontrolables pueden llegar a ser un verdadero problema. ¿Pero qué es realmente la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad del cerebro crónica, grave e incapacitante. El 1% de la población es afectada por esta enfermedad en algún momento de su vida. La esquizofrenia afecta al hombre y a la mujer con la misma frecuencia. Esta enfermedad tiende a producirse en una edad más temprana en el hombre, generalmente entre los 16 y 24 años, mientras que en la mujer generalmente se produce entre los 20 y 34 años. Las personas con esquizofrenia a menudo sufren síntomas aterradores tales como escuchar voces, estar convencido que otras personas pueden leer su mente, controlar sus pensamientos o están conspirando en contra de ellos. Estos síntomas causan temor y retraimiento. El habla y el comportamiento son afectados y pueden tornarse hasta incomprensibles. Hoy hay tratamientos que alivian varios de los síntomas, pero, aún con tratamiento, muchos enfermos continúan sufriendo durante toda su vida. Se estima que solo 1 de cada 5 pacientes con esquizofrenia se recupera completamente. Este padecimiento se queda en el primer lugar, por lo que le causa este trastorno al paciente es verdaderamente escalofriante y también porque la esperanza de vida de las personas con el trastorno es de 10 a 12 años menos que la de quienes no lo tienen, probablemente debido al aumento de problemas de salud física y una mayor tasa de suicidios. Si te gustó el vídeo agradecería que me des un like o tu comentario de qué te pareció este top 10 y no olvides suscribirte si quieres ver más de mis trabajos.